Tenemos aquí con nosotros a Adalbert Salas, Enrique Winter y Claudia Salazar, tres ex estudiantes nuestros con los que hemos mantenido un contacto bastante fluido. Como decía hace un momento, Adalbert empezó en nuestra maestría y ahora es parte del doctorado en el mismo departamento. Claudia, por su parte, fue estudiante nuestra mientras hacía el doctorado, sacó el certificado en escritura creativa al mismo tiempo, y Enrique está de vuelta en Sudamérica, se volvió a Chile, que es su país de origen, pero ahora está en Bogotá de profesor visitante, así es que vamos a conversar de todo esto, de estos viajes, idas y vueltas, a partir de su experiencia en la maestría. Escribí apenas media página, uno de los compañeros escribió 4. Uno puede llegar a pensar que después de par de conversaciones y un café conoce algo de Adalbert Salas, pero la verdad es que uno solamente llega a confirmar algunas sospechas y que conocer lo que se dice conocer se plantea cada vez más como un abismo. Atisba uno asomarse a una bibliografía cada vez más extensa y en desarrollo, que incluye publicaciones de pomarios como La arena, el vidrio, Premio Nacional Universitario de Literatura, Extranjero, Suturas, Heredar la Tierra, Salvoconducto, Premio Arcipreste de Ita, Río en Blanco, Mínimos y Materia Intacta. Su labor incluye también traducciones de poetas como Marguerite Duras y Antonin Artaud, cosa que confiesa, y hablo aquí del ejercicio de la traducción, se ha vuelto una necesidad vital y parte importante de su disciplina como escritor. También ha compilado antologías de poesía contemporánea y hasta se entera uno en esas conversaciones de pasillo que su entrega a estos proyectos literarios aplazan su camino hacia labores más mundanas, por fortuna. Y así sigue uno sumando a la sospecha, a no conocer y a ser más difícil presentarlo si se pretende no hacer una lista de premios, de oficios, pero sobre todo de una producción persistente, fecunda y de alta calidad. Adalbert Salas. Buenas noches. Muchas gracias por la presentación. Me sentí muy raro aplaudiéndola pero bueno. Muchas gracias a todos por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Me hace excepcionalmente feliz estar justo además esta noche con dos personas que considero mis amigos, que les admiro muchísimo. Voy a leer un texto, espero que breve, y eso. Quisiera empezar con una afirmación que podría parecer una obviedad, pero que uno suele olvidar muy fácilmente. Nadie tiene por qué escucharnos ni leernos. Nadie tiene por qué enterarse de lo que escribimos durante esas noches pasadas sin dormir, tecleando, garabateando, tachando, copiando y pegando, amputando capítulos enteros, poemas completos, noches inclinados sobre la pantalla, vale el acto fallido, o el cuaderno, como cien pies enrollados sobre sí mismos. Nadie tiene por qué desear saber qué sucede entonces, ni mucho menos conocer el resultado de esos esfuerzos que nos convierten, muy a pesar nuestro, en una estampa romántica del escritor. Pero es que, incluso despojado de todo tremendismo, este trabajo no es muy distinto. Implica un largo proceso de visiones y revisiones, de horas robadas y contrabandeadas para la escritura, y todo para que, a la postre, en verdad, nadie tenga por qué leernos. Se trata de un hecho que se encuentra, me parece, en la raíz misma de la maestría de escritura creativa. Proporcionar no una audiencia, sino interlocutores, a esa escritura cuyo primer gesto es la intimidad y cuyo primer hábitat es la sordera. La diferencia no es ociosa. Una escritura que haya interlocutores multiplica su poder para significar, se hace fértil su capacidad de producir sentido.
Hallé, al ingresar en la maestría, que los cursos están pensados para fomentar un intercambio que enriquezca los textos de todos los participantes. Esto, claro está, no siempre ocurre. No toda recomendación es atinada, no todo comentario vale su peso en tinta. La buena fe no siempre es la moneda común en el aula, pero incluso esto es necesario, me parece, en este proceso de formación del texto. Estas circunstancias, generalmente consideradas negativas, son indispensables. Enseña a descartar el comentario sin tino, a evadir la crítica malsana como quien esquiva disparos. El texto se afila en ese contacto. Debe aprender a dialogar con toda suerte de interlocutores, alimentándose de dones y de venenos por igual. En mi caso, la maestría proporcionó a mi escritura interlocutores excepcionalmente valiosos, entre los que felizmente cuento tanto a profesores como a compañeros de clase. Mariela, Lila, Rubén, Sergio, que no está, creo, o no veo, fueron lectores agudos e insistentes. En general, tuve la fortuna de contar también con interlocutores incisivos, implacables, que supieron señalar los lugares donde mis textos se volvían complacientes, perezosos, repetitivos. Sirvieron de antídoto para cierto solipsismo. Rasgaron con pericia la película de autismo que se formaba sobre algunos de mis textos como hongos tenaces. Ya había publicado 4 libros de poesía al ingresar a la maestría, todos ellos más o menos suscritos a una misma poética. La mano tendía por sí sola en esa dirección. Sin embargo, pronto empecé a borronear páginas a contrapelo de mi trabajo anterior, tratando de acceder a zonas de la escritura que no conociera hasta entonces. No recuerdo un solo curso que dejara indiferente mi escritura. Incluso el hecho de tener que aproximarme críticamente a los textos ajenos, procurando formular mis intervenciones en función de lo más conveniente para ellos y no para mi propio trabajo, me hizo replantearme mi poética. Puesto en cuestión constantemente por los otros y por mí mismo, me veía forzado a repensar los presupuestos de mi trabajo, a hacerme cargo de manías, tics, recurrencias, buscadas o no. Coincidió también mi ingreso a la maestría con el comienzo de mi labor como traductor. Labor que, en estos 4 años, se ha tornado la columna vertebral de mi día a día y, de hecho, el lugar desde el cual pienso. La encrucijada siempre variable, engañosa y fascinante de la traducción. Fue en el curso sobre traducción literaria de Mariela, justamente, que traduje los primeros poemas de lo que eventualmente sería una nutrida antología de Charles Wright. Y durante la maestría pude terminar también mis traducciones de Artaud y de Duras. Reflexionar sobre la traducción se volvió para mí condición para reflexionar sobre la labor literaria en pleno. El entrecruzamiento de lenguas, el borde fructífero entre una multiplicidad inmanejable de hablas. Tanto así que, estando ya en el último semestre de la maestría, dediqué mi tesis a la traducción y retraducción de un mismo núcleo textual. Los vaivenes, los brotes inesperados, los genuinos hallazgos que produjeron estas variaciones daban cuenta de esa potencia que la labor del traductor destapa. Le inventa al texto horizontes de sentido, multiplica sus líneas de fuga. Me parece que la maestría esboza una suerte de comunidad ideal. Una comunidad no de escritores, sino de textos. Configura un espacio donde los textos se forman y se informan, donde se nutren, crecen, se despedazan y recogen sus miembros dispersos para coserlos de nuevo, para formar con ellos un cuerpo más justo. Los efectos de aquellos diálogos no se restringen a un texto o a un grupo de textos, ni al par de años académicos que uno pasa en el aula. Antes bien, la maestría de escritura creativa termina por volverse portátil. Aquellas conversaciones afinadas por el afán crítico continúan escenificándose a su manera cuando, concluida la maestría, la escritura vuelve a su escena primaria, a su soledad amniótica. Pero entonces ya no está sola realmente, lleva consigo a sus interlocutores, tácitos, persistentes. Ya, gracias. Ya. Yo soy el compañero al que delataron en la primera ronda. Pero valdrá la pena, valdrá la pena.
A Enrique Winter se le suele presentar como poeta, traductor, narrador y abogado prófugo. Se suele decir que ganó el premio Víctor Jara, el premio nacional de poesía y cuento joven, el premio Pablo de Roca y varios más que no mencionaré porque no vi cómo se pronuncian y porque yo prefiero presentarlo como mi profesor. La primera vez que supe de él fue como docente de un diplomado de crítica de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. La crítica era lo que yo hacía excelentemente, lo juro, de fuentes que no venían de mi familia, así que me inscribí en el programa en donde Enrique dictaba el módulo de crítica literaria. Pensé entonces que alguien que llevaba el apellido Winter, como el invierno, debía ser un maestro exigente, estricto y avasallador, un profesor increíble. Pero en aquel módulo me llevé dos grandes decepciones. Primero, que su apellido no era Winter, sino Winter, emparentándolo con una tradición más europea que climática. Y segundo, que yo no era tan buena en la crítica como pensaba y que las fuentes que me aseguraban lo contrario no eran confiables. Ansioso, me ofrecí en su primera clase para leer mi crítica y recuerdo perfectamente que un compañero dijo algo como «Franco nos tiene acostumbrado a un gran nivel» y que Enrique respondió que sí, en efecto, que el texto era bueno, pero... Nunca voy a olvidar ese pero, porque fue el pero más terrible y revelador que he recibido en la historia privada de mis peros. Enrique Winter comenzó a corregir con naturalidad desmedida innumerables aspectos de mi escrito que yo no estaba cerca de comprender en ese entonces. Marqué cada palabra en la que él reparó y al final de su comentario mi crítica era un campo de batalla en el que no sé cómo ambos bandos se la habían ingeniado para perder. Era la primera vez que no quedaba casi nada sin un círculo furioso o una tachadura encima. Y fue una sensación tan terrible que durante días me dije a mí mismo que no iba a escribir nada más para el maldito Enrique Winter. Semanas después, quizás meses, tuve la suerte de comenzar a escribir crítica literaria para El Ciudadano, un periódico nacional, y ante el desafío me comuniqué con el mismísimo Enrique Winter, en ese entonces ex maldito, para asegurarme que cada uno de mis textos pasara primero por la mirada crítica. Incluso pedí la opinión de Enrique Winter cuando la obra que estaba reseñando era Bolsas de basura, el debut narrativo del escritor chileno Enrique Winter. La primera vez que entré a una sala de clases en Nueva York fue para la ya conocida Introducción a la Narrativa y la Poesía. Recuerdo que apenas crucé el umbral de la puerta, Rubén Ríos exclamó contento: «Tú debes ser Franco», pero luego agregó: «Tú debes ser el discípulo del gran Enrique Winter». No intimidante para nada. Lo que Rubén no sabía era que un año antes estuve a punto de renunciar al sueño de este programa por un simple cálculo matemático. Me había demostrado que no tenía el dinero suficiente para pagar las pruebas de inglés o el seguro médico. Eso también se lo conté a Enrique, a quien ya le había dado el poder de influenciar en mediciones literarias y fue el quien me convenció de no dejar pasar otro año. Así que por si fuera poco, Enrique Winter es la razón por la que yo estoy acá intentando hablar de Enrique Winter. Termino. Enrique Winter fue la persona que con una taza de café en mano me quedó mirando extrañado cuando le dije con aire triunfador que había leído 3 libros en un mes. Obviamente respondió que para un escritor eso era prácticamente nada y que lo iba a tener que hacer mejor para el mes que venía. Enrique Winter fue mi mejor editor y no niego que sopesé la posibilidad de enviarle este mismo texto antes de leerlo para que así pudiera evaluar si mis torpezas escritas estaban a la altura de nuestra relación fraternal. Enrique Winter fue, pues, uno de mis grandes maestros. No solo por su capacidad intelectual o su escritura, sino por la humildad con la que acoge, me consta, a aprendices de escritores como yo. Sé que es extraño decir con escritores buena gente. De hecho, si extendiéramos la comparación climática a esta cursilería, diríamos que Enrique más bien como la primavera que como el invierno. Sí, sé que sería más correcto, por ejemplo, alabar su genio, mencionar sus obras o destacar un currículum que la mitad de los que estamos aquí envidiaríamos hasta las ganas de empujarlo por la escalera. Pero esto, no como esa primera crítica que Enrique destrozó hace años, sino que apuesto de verdad que de esa parte, de sus méritos y de su genio, ustedes se darán cuenta. Les presento a Enrique Winter. No me queda sino defraudarlos de esa presentación. Muchísimas gracias, Franco. Bueno, me emociona que efectivamente esa sea la respuesta a algo que creo que también refleja en gran parte lo que significa esta maestría, ¿no? Evidentemente, en esos cursos he ido aplicando lo que aquí se discutió. Muchas gracias por esta invitación a la universidad y a los profesores en particular. Aquí lo iré nombrando durante el texto y, bueno, partiendo por la mesa que comparto de solamente personas queridas. Así que, bueno, les leo 4 paginitas sobre el paso por la maestría. El impacto en mi escritura, como me pidió Mariela.
Se te nota en los ojos que no has sufrido nunca. Me dijo apenas llegué. ¿Se escucha el micrófono o no? Sí. Estaba como medio raro. Estaba medio incómodo, ¿no? Bueno, no, tampoco se escucha, ¿sí? Sí, no lo pegues. Lo alejo, lo acerco, ¿qué? Ahí. Habla más lento. Pero habla. Ahí. No leí el texto de Franco antes de la presentación, por si acaso, porque si lo hubiera leído habría borrado unas cuantas veces que aparecía mi nombre. Se te nota en los ojos que no has sufrido nunca, me dijo, apenas llegué, una compañera de la maestría en escritura creativa de NYU, que no has sufrido nunca en serio. Me lo dijo de la manera casual en que los gatos usan los bigotes asegurando la anchura para pasar el resto del cuerpo. Allí donde algo me faltara, aunque fuera el sufrimiento mismo, cabía otra persona, como cabía un Dios en la noche oscura del alma de Juan de Yepes, o cabe un lector en las elipsis. Propongo una escritura que, aún en su propia abundancia, deje esos espacios, en lo que se vacía, término que titulaba el curso de doctorado que me permitieron tomar aquí con Gabriela Basterra, en lo incompleto, en el silencio. De lo que no se pudo hablar se escribe años después. Ante la compañera o demandante para el abogado que era yo por entonces, defendí la existencia de mis dolores previos, quizás con razón, pues venían apuntados en libretas escritas desde hacía 15 años, compulsivamente en la calle y en la oficina de provincia en la que yo trabajaba. Había publicado 3 libros de poesía, cuyas obsesiones formales tenían en Nueva York un correlato teórico que ahondé luego, sin vuelta atrás, como quien bucea hasta las algas de los sufrimientos emposados en ojos que solo tintineaban la superficie de los peces. Llegué a Nueva York para el Día del Trabajador de 2012. En el barrio celebraban el orgullo afrocaribeño con un desfile ante los hasídicos que, perplejos, desfilaban a su modo preguntándome a diario si acaso era judío. Recién este lunes, es decir, antes de ayer, descubrí un barrio hasídico más grande que renovó en mí aquel encuentro permanente con las lenguas en su solo aspecto sonoro. Recorría los barrios recopilando sonidos ininteligibles de las diversas minorías, llenando con palabras propias, si acaso hay algunas que podamos poseer, lo que los ritmos y sílabas ajenas proponían. Una escritura por adyacencia sonora que los lectores llenamos de sentido aunque no queramos. Atisbos de un lenguaje que se piensa a sí mismo antes de ser pensado por mi limitada experiencia que operaba, al menos inicialmente, como transmisor de esas vibraciones, como parlante, bocina o altavoz pensando, ahora, en la riqueza de las variantes del castellano con las que conviví en la maestría. En abril de este año soñaba en inglés en Myanmar y me daba cuenta de que allá en el sudeste asiático venía recién a hablar en ese idioma con la constancia que jamás lo hice en Nueva York. Debutaba en vivo con Winterplanet solo una semana antes de empezar la maestría. Experimentaba la creación colectiva con los músicos de Matorral, Guiso y Congelador, entre otras bandas chilenas, en un álbum que compusimos agregándole ritmos e imágenes a poemas que, a mi juicio, ya los tenían. Escribía por primera vez con alguna estructura previa y no con la inspiración asignada históricamente a la poesía. Empezaba a componer la continuidad de los fragmentos antes de reunir el material ya escrito, a entrar de a poco en un inconsciente más perverso que aquel al que solía acceder. Traía apuntes para una novela en 2 direcciones, una cercana a mis experiencias de viaje y pérdida que me urgía contar, y otra que era más bien la excusa para desarrollarla. Por supuesto que esta última, la novela sobre taxidermistas, que leía el galán porno dentro del poema de una autora que edité en Ediciones del Temple, me convocó más que el impulso inicial, y a cada necesidad del relato fueron apareciendo ante mí nociones que no habría imaginado propias. Donde atropellaba perros surgían imágenes y recuerdos olvidados en los que la realidad y la ficción eran una misma cosa. La escribí en tiempo presente. Creo que por entonces solo pensaba en tiempo presente. Me impresiona haber sobrevivido 30 años sin el pasado o el futuro que me obsesionan hoy, en que no puedo mirar algo sin pensar en su precaria línea de tiempo a raíz de los 200 años y el triple de páginas de Volga, la novela familiar que escribo en Bogotá, luego de una investigación que me llevó varias veces al oeste polaco. La primera versión de Las bolsas de basura, en tanto, la escribí en el taller de Diamel Altit.
pródigo en las implicancias simbólicas de nuestros textos que nunca más serían inocentes. Cuando hice mi quinta entrega y final del segundo semestre, ella concluyó ante la clase: felicito al autor porque ya tiene su novela, ahora le toca escribirla. Eso hice de vuelta en Valparaíso. Si es que aceptamos que las esferas sigan teniendo un centro, como en la geometría euclidiana, cuando hace ya rato entendemos mejor el mundo bajo la geometría fractal, y más ahora cuando lo que pasa en cualquier parte puede comunicarse de inmediato a otra, no deja de ser paradójico que aquí en el centro del mundo comenzara a darme cuenta de que podía empezar de nuevo y solo en cualquier margen de este centro, que iba a leer, investigar y discutir para siempre, hasta ahora, lo que a la vez escribiera de la mañana a la noche en ocio y negocio, mezclando creación y corrección hasta hacerlos indistinguibles. Invité a Sergio Cheifek a Viña del Mar y allí me respondió que él escribía desde adentro de sus propios párrafos, expandiéndolos a medida que lo leía. Yo también escribo como una forma ampliada de releer, y ese diálogo de nuestros materiales ha continuado de diversas formas, no solo con él, sino con la crítica literaria que he ejercido periódicamente desde la maestría. Con Mariela Dreyfus debatimos a distancia su obra reunida, que prologué bajo un título que bien podría emplear para el impacto del programa en mi propia escritura: del lenguaje de la experiencia a la experiencia del lenguaje, luego de acoplar buena parte de lengua de señas en su taller. Imagino que en su oficina tendrá aún la primera versión artesanal, pasada ya por la exigencia del taller anónimo de Lila Semborain. Era tal el anonimato en el que, mal formado en la mutiladora escuela chilena de poetas, a Lila no le quedó otra que llamarme al orden en su oficina, junto a un querido amigo, para que desafilara un poco mis puñales de la crítica. El tiempo sinceramente le ha dado la razón a Lila en mi memoria, ahora que con dureza, pero revestida siempre de un cariño sincero por el texto y por aquellos que han optado por crearlos, me toca a mí evaluar los textos de los estudiantes. Con ambas, amplié mi poética digresiva, al hueso como Blanca Varela o a los 5 sentidos como Olga Orozco, referentes de ellas que me acompañan en la superación de la que considero una dictadura del poema redondo, la cual confunde el verso con la unidad de sentido de la frase, socavando los ritmos posibles y pidiendo un toque de gong al final. Aquí me convencí de que el poema no tiene por qué reducirse a una sencillez que no tienen ni las películas comerciales, porque no existe otro lenguaje sin función, porque la literatura no tiene que prescribir conductas como el derecho, ni vender productos como la publicidad. Es más bien el lugar donde la palabra puede ampliar su universo y con ellos el nuestro. En esta esquina, la palabra del poder, y en esta otra, el poder de la palabra. Por eso decía que podía empezar de nuevo en cualquier margen de este centro, quizás porque la maestría en Nueva York incorpora su propio margen tras los precios de los arriendos, el de las mesas cojas, cuando hay mesas, dentro de las piezas de un tamaño en el que hay que pedirle permiso al aire para entrar. Porque la palabra es una vibración antes que un significado, y esa vibración que mueve el universo es divina para los creyentes y no creyentes. Es esa vibración la que determina los relatos desde el verbo que supuestamente se hizo carne hasta el horóscopo o la historia. La poesía es previa al alfabeto y será posterior también al libro. De la maestría a esta parte, como están escuchando, me he vuelto algo esotérico. Trato de cuidarme de las malas energías y creo ver las buenas, pero sobre todo creo enormemente en el poder de la palabra, en la realidad que genera aún sin entendernos. Creo en el rendimiento de esa fisura comunicacional, porque apenas somos quienes nos contaron que somos. El relato precede a la identidad, así, como dijo Antonio Muñoz Molina en clases, identidad que, de todos modos, es colectiva. Y la literatura, creo yo, es un espacio para levantar alteridades. También nos dijo que la diferencia entre el arte clásico y el moderno es que el moderno muestra sus procedimientos, y desde ahí he seguido. En fin, el domingo les contaba a otras amigas de la maestría cómo de pie y de noche, cansado y lejos de todas las personas que quiero, me reflejaba hace solo 2 meses con la cara desencajada en el bus atestado de pasajeros del Transmilenio bogotano, sintiendo que había llegado a este fraude demasiado lejos, que mi escritura no valía tirar todo lo demás por la borda. Y pensé en qué era todo lo demás, sino la misma empatía
que rige lo que escribo, al menos desde el deseo de ser los otros en libros como Rascacielos, que contra el título fue escrito antes de conocer Nueva York y en la primera persona de los demás, devolviéndole a la poesía ese espacio fuera del autor que usan los demás géneros. Luego de la maestría, este deseo ha decantado en las novelas en las que vengo a construirle un pasado incluso a mi familia. Lo demás, como otra cara del lenguaje que transforma la experiencia y la memoria, devolviéndolas más ricas o más pobres, pero nunca iguales a sí mismas. En lengua de señas, intento que la poesía no llegue a preguntarle a las demás artes qué fue lo que pasó durante estas décadas en las que se redujo a denunciar anécdotas personales. Creo que los escritores han de crear las condiciones para que su propia escritura pueda hacerse un espacio donde no lo tenía. Han de crear cierta realidad, tal vez la de todo lo que no es el texto mismo, la percepción de su contexto a la manera de una de las obras que vi en los museos neoyorquinos, Screen Veil, Black Rectangle, Natural Light, de Robert Irwin, quien instaló una frase... 3 palabras en inglés y ya me tuvo. Screen Veil, Black Rectangle, Natural Light, de Robert Irwin, quien instaló una franja negra a 1,80 m del suelo alrededor de una sala del Whitney desde la cual, en el centro, comenzaba una tela que llegaba hasta el techo. Como la sala tenía una ventana, nos hacía conscientes de los cambios de la luz, junto con el del espacio y de la gente transitando, que incide sobre la obra que allí se instale. Si toda experiencia estética es, en principio, esta alteración de la percepción, ¿para qué se requeriría además una obra? La maestría ofrece también un oasis libertario en una ciudad en la que nadie parece tomarse un café siquiera si no es con un fin específico. Recuerdo uno con Rubén Ríos cuando él postulaba el cargo de director, en el que le planteé la conveniencia de traer a más poetas latinoamericanos a discutir sus procedimientos con nosotros y cómo él agenció al semestre siguiente, junto con Lilia y Mariela, un curso a estas alturas mítico de neobarrocos, que alteró las escrituras hasta de los más avesados narradores entre los estudiantes. La semana pasada ajusté la publicación por la Universidad de los Andes de antologías exhaustivas de 2 de los 6 poetas invitados entonces, que no han sido publicados aún en Colombia. Fui de oyente a otro curso de Rubén, con Carlos Reigadas proponiendo al cine entre las artes de la presencia, en oposición a la representación. Otra categorización de la cual se nutren ahora mis libros, partiendo por la novela que dejó despeluzado al mismo Rubén, término que tuve que buscar en el diccionario. La maestría es, además, un privilegio porque en cada clase uno cuenta con 10 o 20 lectores de otras tradiciones, denunciando los prejuicios que uno pudo naturalizar, obligándonos a pensar fuera de la zona de comodidad de las estéticas dominantes en nuestros mundillos literarios, bien llamados así por pequeños. Es un privilegio porque afuera de la Nueva York en la que equivocarse de bar o de taxi puede costar la beca de la semana, están los artistas de Nueva York, para los coleccionistas de autógrafos como yo, también disponibles para discutir estéticas innovadoras, provocadoras y políticas. Porque un texto es más político cuando amplía la sintaxis de una lengua que cuando denuncia la injusticia con el mismo aparato que usan los opresores. Comencé a traducir a poetas como Bernstein, que tienen esto muy claro, ante quien defiendo, por otro lado, la viabilidad de lo sensorial en nuestra propia tradición. Atenta ahora a las vicisitudes de las crisis del lenguaje. Sigo ahora con sus madres, desde Dickinson a Howe, o con los padres conservadores que nos quitan las telarañas del liberalismo, como Chesterton, una especie de guiño a mi primera traducción de Larkin, a quien tras 9 años pude publicar en Valparaíso, gracias a una sesión de derechos que conseguí a pie, aquí en Nueva York, una ciudad llena de andamios, permanentemente en construcción, a la vista, como mis propios libros o los de ellos. Dejo para el cierre entonces la paradoja de que escribo para desaparecer. Siempre ha sido así. Recuerdo cuando nos mandaban a dibujar a la cancha, afuera del mundo, como la mayor alegría de mi infancia, y que a la vez este oficio opera bajo una exposición mayor, y me atrevería a aceptar que necesaria, a la que tendría si me hubiera dedicado a cualquier otra de las habilidades que mis padres me convencieron que tenía. Escribo para callar y aquí me tienen hablando, gracias a la maestría cuyo impacto en mi escritura espero haber atisbado en este primer acercamiento. Muchas gracias.
Yo he escrito un texto que en realidad me enteré un poco tarde de que había que escribir un texto, así que al principio pensé que era más como hacer un comentario general de las experiencias, pero finalmente, bueno, terminé escribiendo algo y sí, ¿no? Va a ser un poco contar cuál fue mi experiencia en la maestría. Como bien comentó Mariela al inicio, en realidad yo no hice la maestría, ¿no? Estaba en el doctorado cuando el MFA se fundó, pero nada, voy a leer ese texto y ahí comento un poco. Le puse el título 3+1 del MFA. Vamos a ver por qué, ¿no? Como estudiante del doctorado, tuve la oportunidad de tomar 3 cursos del MFA en aquel semestre de otoño del 2007, hace exactamente 10 años. Y me detengo por unos segundos en el teclado y sí, eso de 10 años suena cómo ha pasado el tiempo. Un chorro de años, 10 años, es un montón, ¿no? Ahora, para esta mesa celebratoria, me pidieron que escriba un texto sobre la influencia que tuvo en mí, en mi escritura, el MFA. Creo que en mi caso, la inauguración del MFA no pudo haber llegado en un momento más exacto. El momento en que tenía que comenzar a escribir. Y lo que tenía que comenzar a escribir era la tesis doctoral. Sin embargo, apareció el MFA en el momento justo. Acababa de terminar los cursos de doctorado y era el semestre en que tenía que comenzar a escribir la tesis, pero abrió el MFA y nos ofrecieron la oportunidad de tomar 3 cursos para obtener el Advanced Certificate. Tengo que aclararlo, tomar los cursos no fue una manera de procrastinar con la tesis, no, nada de eso. Estos cursos fueron mi manera de volver a una parte de mí que había dejado como dormida, casi olvidada por un tiempo. Era volver a esa escritora de ficción que en algún momento de la infancia y la adolescencia siempre había querido ser, a esa que tenía un poco olvidada después de los años universitarios, el trabajo y la avenida a Nueva York. A su manera, cada uno de estos 3 cursos me dieron un impulso para recuperarme y recuperar mi escritura. Quiero hablar de ellos para celebrar también a las 3 maestras que descubrí y su significado en mi trabajo. Quizás me equivoque, pero recuerdo que la primera clase del MFA fue el del curso Forms and Techniques dado por Silvia Molloy, fundadora del programa, quien además era en ese momento mi directora de tesis. Un poco conflictiva la cosa. Quizás el curso tenía otro nombre en ese momento. Recuerdo que cuando en una de nuestras reuniones para hablar sobre la tesis, le dije a Silvia que me interesaba escribir ficción, ella se sorprendió, pues nunca se lo había comentado antes. Ah, también haces la otra escritura, me dijo, con una leve satisfacción en la sonrisa. Yo sonreía sintiendo, aunque siempre me quedó la duda de cuál de las 2 escrituras, si la académica o de la ficción, era la otra, ¿no? Para mí. O también preguntarme por qué una habría de ser la otra y por qué no sería mejor quedarme con las 2 en igualdad de condiciones. Creo que la monogamia escritural no sienta muy bien. Quizás la promiscuidad textual sea más productiva, pero ese ya es otro asunto, ¿no? No quiero desviarme tanto por ahora. A lo que iba. Tomé el curso de Silvia porque quería ver en acción la metamorfosis de la académica a la escritora de ficción. Quería ver cómo ella lidiaba con eso, cómo se daba ese cambio en el salón de clases y en el modo de leer y de comprender el hecho literario. Durante el curso se nos fue el tiempo en ejercicios de escritura que escarbaban en nuestra propia conciencia del acto de escribir. Recuerdo en particular uno en el que debíamos rescatar nuestros primeros recuerdos de escritura. A mí me salió una mezcla de recuerdos entre los 4 o 5 años, recuerdo que mezclaban el hilvanado de historias cuando uno sabía escribir entre los materiales. Eso de escribir, de tomar un lápiz y hacerlo escurrirse sobre el papel. Se me cruzaron también algo de mis primeras lecturas, Hamlet, cuentos de Borges, entre ellas, que eran de libros canónicos, aunque yo no sabía en ese momento lo que era el canon. Quizás por eso lo disfrute más. De seguro que esa cocina de la memoria activó en mí de manera inconsciente pulsiones que habían quedado escondidas. La escritura fue volviendo, como si fuera a escarbar en varias ideas, anotaciones, papeles que habían quedado sin imprimir, archivos arrinconados en algún fichero de la computadora. Debo decir que de lo que esperaba encontrar, esa sugerente metamorfosis de Silvia entre la académica y la escritora, entre la crítica y la novelista, no encontré nada. 0. La nada absoluta. Y eso me alivió, porque pude ver que ese doble ejercicio de lectura y escritura no implicaba ningún tipo de decisión esquizofrénica, ¿no? Una seguía siendo, es decir, una seguía leyendo y escribiendo como una misma. Cambiaban, sí, las formas y las técnicas, pero la escritora seguía siendo una. Esa mirada sobre los objetos compartía el sustrato en cada género en el que escribiera.
un curso fue pues para mí inolvidable. La segunda clase de la maestría fue, y apelo nuevamente a la frágil memoria, el primer taller de ficción de Damir El Títer en Guayú, que venía a continuación de la clase de Silvia, o quizás no, pero es así como lo recuerdo. Sobre este taller siempre tendré, y ya lo he dicho en medios públicos y en entrevistas, muchas cosas por decir. Pero en esta oportunidad no quiero ir por el rescate de lo que fue aquella semilla, aquel germen de 8 páginas que luego se convirtieron en primera novela, La sangre de la aurora, sino en otra cosa, en algo que quizás fue para mí lo más interesante y rescatable de ese taller en términos personales. Como lo mencioné anteriormente, mi escritura de ficción había quedado algo olvidada, pero eso no es totalmente cierto. En realidad, todos esos años universitarios, yo había seguido escribiendo, pero de una manera secreta. Si entendemos la escritura como un acto comunicativo, pues la mía era una escritura que aún no se atrevía del todo. Y aquí va una confesión. Me daba pánico exponer mi escritura a otros ojos que no fueran los míos. De no haber sido por el MFA, probablemente, no lo sé, pero muy probablemente, quizás, la situación continuaría así. Fue en ese taller de novela, organizado en base a constantes escrituras, presentación de textos frente al grupo, donde además de escuchar callada y resignadamente lo que otros tenían que decir sobre nuestra escritura, donde ese pánico se fue disolviendo. Más allá de los comentarios, siempre inteligentes, brillantes de Diamela sobre nuestros textos, el taller para mí fue un aprendizaje de la escucha. Ese saber distinguir entre la paja y el polvo, entre tantas interpretaciones que puede provocar un texto, para saber recuperar esas pepitas de oro que nos permitirán acercar nuestra escritura a lo que esperamos nosotros mismos de ella. Creo no equivocarme si digo que en ese aprendizaje tuvo mucho también que ver la dinámica que se creó en ese grupo. Éramos todos muy distintos, con diversos intereses, y quizás eso contribuyó a que el taller siempre mantuviera un dinamismo muy vivo. Sobre todo, pienso en el respeto con el que cada texto era acogido, aunque en varias ocasiones hubiera comentarios duros, hacía que fuera realmente un gusto participar en él. Por eso, cuando publiqué mi primera novela, no pude dejar de agradecer al grupo entero, y aquí los quiero mencionar nuevamente en honor a las amistades que surgieron y que siempre serán lo más valioso de ese primer semestre del MFA. Y los menciono porque quiero que de alguna manera estén presentes aquí también, ¿no? De aquel primer semestre de la maestría. Margarita Almada, Lorea Canales, Carolina Gallegos Anda, Sandra García, Mar Gómez, Javier Guerrero, Felipe Hernández, Madeleine Millán, Elisa Montesinos, Alejandro Moreno, Jorge Minapaita, Joan Rodríguez y Rubén Sánchez. Otro curso, ¿no? Otro ambiente de taller fue el que dio la gran poeta peruana Mariela Dreyfus. Esa fue la tercera clase del MFA, apelando por tercera vez a la vulnerabilidad de la memoria, el taller de traducción. Lo tomé porque hace un tiempo tenía el bicho del traductor rondándome. Quería traducir una selección del poeta portugués Eugenio de Andrade. Yo en realidad iba a este taller esperando algo más del camino traductore, traditore, y alguna que otra reformulación teórica sobre los problemas de la traducción, me encontré realmente con un laboratorio de escritura. Desde su talento poético, Mariela había seleccionado un material de traducción que nos hizo rescatar los aspectos más vinculados con la creatividad. Si no eras poeta, de todos modos ibas a salir con algo de poeta después de ese taller. De ese aspecto tan individual y solitario que puede tener el trabajo de traducción, como el de cualquier otra escritura, el taller de Mariela dislocó esta convención y nos puso a trabajar, discutir, disputar palabras en nuestro idioma, en francés, en inglés y en portugués. Desfilaron en aquel taller poemas de Cummings, de T.S. Eliot, de Fernando Pessoa, entre otros. Recuerdo una sesión en particular, pero la memoria puede ser vulnerable, no lo olviden, donde en lugar de terminar la revisión de todas nuestras versiones sobre un poema, que creo que era el de Eliot, Muerte por agua, o quizás uno de Ginsberg, nos pasamos la sesión completa discutiendo sobre la traducción de una sola palabra. No recuerdo la palabra, fue cierto, una sola palabra. Fue tremendo, obsesivos todos contagiados de la obsesión ahí. No recuerdo la palabra, pero sí recuerdo cómo las propuestas de Mariela disparaban comentarios y discusiones. Sobre todo, ver una saludable convivencia entre la rigurosidad y la creatividad, necesarias ambas para hacer traducciones que se consideren a la altura de los originales.
Y aunque mencioné esto de tres cursos, 3 maestras que me brindó el MFA, y ahora celebro en estos años, que ya son 10, no quiero de mencionar ese +1, que en realidad no cuento oficialmente porque estuve así poco como, lo tomé, fueron unos cursos en los que estuve medio de contrabando. En teoría era como que no se podía entrar, pero había que preguntar, y estuve ahí, de oyente. Y ese cuarto maestro, que fue el maestro de la maestría, que fue Antonio Muñoz Molina, a cuyos talleres asistí como oyente, y donde realmente pude disfrutar de esa manera tan especial que él tiene tanto de leer como de escribir, y algo que él mencionó en su propio discurso cuando aceptó el premio Cervantes en 2013, y aquí lo cito, ¿no? Él hablaba siempre del oficio del que enseña a leer y del que transmite en un aula el amor por la literatura, ¿no? Y eso eran los talleres de Antonio. Más allá de eso, recuerdo sobre todo su humildad. Antonio justo acababa de viajar a España para recibir el Cervantes, ¿no? El premio Cervantes, y a su vuelta entró al salón saludándonos como si absolutamente nada hubiera pasado. Éramos nosotros los que estábamos más expectantes que él mismo de decir algo sobre el premio. Creo que lo felicitamos, no recuerdo muy bien. Sí recuerdo que la clase continuó, como si nada, dejando clara la lección de que la literatura no son los premios, sino la lectura y la escritura y el placer de conversar en una comunidad sobre todo esto. Gracias. Muchas gracias a los tres. Ahora les pedimos también a cada uno de los invitados que leyesen algo de su escritura. Entonces vamos a seguir el mismo orden. ¿Tú quieres empezar a darle? Sí. Son 4 textos de un libro que se titula La ciencia de las despedidas y que debería ser publicado a inicios del año que viene. Ninguno tiene título, pero varios tienen subtítulo. El primero dice: a todos nos daba miedo dormir bajo el mismo techo que mi madre. En plena madrugada, mientras descansábamos, sus gritos nos despertaban súbitamente. Nunca he escuchado a alguien chillar así, con una desgarradura, una incandescencia, algo sacado de un vientre animal. Sus cuerdas vocales se gastaban cada noche, amanecía ronca, con la voz porosa y agrietada. Gritaba como quien abre un cráneo con sus propias manos, golpeándolo contra una roca. Pasaron algunos meses, y a los gritos en blanco se sumaron las risas, los gruñidos, los pasos de baile. Ojos cerrados, gestos borrosos, mi madre arrugaba el rostro, movía los dientes con saña, sacudía el hocico o movía los brazos tratando de ahuyentar un pájaro que solo vuela detrás de la vigilia. Cuando reía, sus miembros se estiraban y contraían, tensos por el esfuerzo. Sus carcajadas eran una ventana rota. Permanecía en la cama el resto de la noche. Su cuerpo se estrechaba hasta volverse una figura diminuta, una formación geológica trabajada por años de espera callada. Recordaba a esas personas enterradas en Pompeya. Tenía el mismo deseo de hacerse piedra entre las piedras, la misma anatomía mineral. Pegado a su pecho, un puño cerrado. En su interior apretaba el nódulo que había crecido en el seno izquierdo de mi abuela, un corazón de utilería, un órgano de repuestos. Allí guardaba la tos sucia, las visitas al hospital, las pastillas, las noches en vela, todo sedimentado, ahora bajo la piel calcificada del sueño. Análisis. Un autobús en medio de la carretera. Así termina esto. Un poco más atrás, abandonado, sin gasolina, hay un transporte militar recorrido por agujeros de balas. El día en que nos fuimos, guardamos toda la ropa que cupo en las mochilas y los bolsos. Tomamos algunas joyas y las empacamos también. El resto lo escondimos detrás de la nevera, pensando que llegaría el día en que las necesitaríamos. Dinero oculto en las medias, en la ropa interior. Mi hija pegó a la puerta de la cocina una carta pidiendo a quienes vinieran que no rompieran nada, por favor. Los retratos, las fotos familiares, todo se lo van a llevar las hormigas, me dijo cuando salimos del edificio. Todo lo van a desmilajar poco a poco para guardarlo en sus ciudades secretas.
Mi hermano tenía un contacto, alguien que nos podía conseguir un puesto en alguno de los barcos, seguro, segurísimo, tan cierto como el peso de un durazno o el olor a mañana del pan sobre la mesa. Por un precio, claro. Pagamos. El autobús en el que viajábamos fue detenido 2 veces, una de ellas al abandonar la ciudad, pero no nos bajaron. Adentro nadie decía nada. El horizonte nos pasaba su navaja por la lengua. Íbamos pendientes del cuchillo, perdón, vaya el acto fallido. Íbamos pendientes del chillido intestino de los frenos, dejándonos digerir por el calor morosamente sobre el forro plástico de los asientos. A veces recostaba la cabeza contra el respaldar y trataba de imaginar cómo nos veríamos desde lejos, moviéndonos en la carretera vacía, suturando la distancia que nos separa de la costa. No recuerdo quién me había dicho que el océano no se parecía al agua, que casi era un enorme papel arrugado por alguna mano distraída. Pero esto lo pienso ahora. Cuando vimos la costa, endeble, allá solo pensé mar. Y decíamos mar, que era como decir párpados inagotables, que era como decir hambre, que era como decir la saliva del tiempo, que era como decir el cabello interminable de los muertos, que era como decir terror. El mar era el animal asustado más grande que habíamos visto. Marchábamos hacia él cuando escuchamos los disparos. Más adelante estaba el camión, soldados disparando a no sé quién, pequeños, aún remotos. El conductor aceleró. Quería atravesar a toda velocidad el fuego cruzado. No podíamos parar, no sabíamos qué harían con nosotros. Sin darnos la orden de alta, sin mediar un gesto, nos llenaron de balas. El conductor se detuvo de inmediato. Rato después, cuando se acabaron las detonaciones, vinieron por nosotros. Se llevaron a todas las mujeres, mataron a todos los hombres, se fueron con prisa, ni siquiera nos registraron. Nos dejaron aquí tirados, la sal de la tierra. Así termina un autobús en medio de la carretera en plena noche, triste como un perro en celo. Se subtitula A Day in the Life. Antes de que suene el despertador, el señor ministro ya tiene los ojos abiertos. Se levanta con el sonido áspero de la herrería que esconde bajo las costillas. Se cepilla los dientes, se afeita. Sentado sobre la poseta, pantalones alrededor de los tobillos, las manos unidas y la frente inclinada en oración, pide a todos los santos que intercedan por él, que lo libren del cólico que pesa en sus intestinos, negro como el pecado. Se ducha, viste y perfuma. Un café lo espera en la cocina. Toma el desayuno con omeprazol, sentado muy derecho, la cabeza sostenida gracias a la corbata. De no ser por ese nudo, la cabeza rodaría hasta quién sabe dónde. La última vez fue una catástrofe. Hallaron la cabeza borracha y despeinada fuera de un burdel. Salió en todos los periódicos. Va a la oficina con chofer y escolta, distraído por las manchas que se hacen cada vez más numerosas en sus manos. Primer ribotril del día. El despacho lo recibe repleto de papeles, tratados de comercio, tráfico bilateral, compra y venta de bonos, acciones, propiedades, glóbulos rojos, leucocitos, plaquetas, bilirrubina, serotonina. Fíjate lo altos que están el azúcar y el colesterol. Es urgente implementar el control cambiario. La sangre siempre despilfarra. Ibuprofeno para el dolor de cabeza, junto a las actas del acuerdo de libre intercambio transatlántico y hematológico. Hay que cubrir la tierra cruda con lo que se pueda, con lo que tengamos a mano. Orden y progreso, o lo más parecido. Segundo ribotril del día. Y Dios le impuso una tarea. Da nombre a las bestias que recorren el suelo, a las aves sin memoria ni ambiciones, a los peces que nunca podrán ganarse una sombra. Y el señor ministro obedeció. Se dedicó a confeccionar nombres con voz granulosa. Y al poco rato había llegado la hora de los paquetes bancarios, las burbujas inmobiliarias, la inflación con su dentadura postiza y plomo en los ojos. Se había operado el milagro eucarístico.
La carne era estaño y el vino petróleo. No era fácil, nada fácil. Tercer ribotril del día, el milagro austero de la multiplicación de los peces y el clonazepam, tal y como lo efectuó el hombre de Galilea cuando inventó los intereses bancarios. Y diclofenac para la espalda, por favor. Cuando llega al bar, al whisky del fin de los tiempos, está seguro de que su tensión ha subido, pero no le queda losartán. Una tragedia para la economía nacional. Es imposible predecir qué sucederá con el Producto Interno Bruto si no se calma, pero la música lo atormenta, no ha comido y el aluminio de la risa ajena lo pone nervioso. Esta noche aterriza en casa de su amante, dispuesto a aprobar la explotación de todos los recursos naturales que demande el desarrollo de la nación. El destino del país cuelga de su temblor cardiovascular. Después de coger, se encierra en el baño y orina tarareando Imagine. Ha estado sonando en su cabeza durante todo el día. Compartiré con ustedes un poema que es poco representativo, creo, de lo que escribo, pero, bueno, eso tiene solución. Digo, si quieren saber qué es representativo de lo que escribo en otros lugares. Pero sentí cuando me hicieron la invitación, de inmediato que era el texto que mejor, bajo mi punto de vista, podía responder a las preguntas de esta invitación. Y es un poema que largo en 3 partes, que está en el Centro de Lengua de Señas, que gentilmente el editor de Sudaki ha traído hoy las primeras copias, si lo quieren ver. Sabía que la palabra es una cosa, y si es una cosa, lo más probable es que sea, como la oreja, una herida. O esos paréntesis entre la ceja y la pestaña, para lo visto. ¿Cómo confiar en un aceite así de transparente y claro, luego de sopaipillas pasadas y empanadas fritas, las papas y refritas? Sabía que la palabra es un encierro narrado con aire. Entonces solo caben 2 opciones para la palabra maltrecha y devaluada, porque esto se trata de cuánto compra, o de mirar las nubes en la luna y decir a qué se parecen. Criaturas de mar, carroza con caballos, un jinete con una herida en la cabeza, bordes de cinta adhesiva recién quitada del aviso, se arrienda bajo el influjo del alcohol, la lluvia. La primera opción, aislar las venas que le irrigan presionando pulgares, sacar todo lo que no sea la herida misma, pus, cuchillos, y sellarlas con un parche curita, por ejemplo, para que deje de sangrar y no moje ni se lea, ya como herida la palabra, se piense un parche como cualquier otro, los miles de parches producidos por los niños de China. Otro respondía que no, que la sal pica pimienta y la salpica, aquí verde y ají del gas por tubería al fuego, en la sartén saltan las sales sobre la herida que no sana, cuando se escribe con condón. Pero ¿quién querrá leerlo cuando llegue raja del trabajo? En esta esquina, la palabra del poder, y en esta otra, el poder de la palabra. La segunda opción es abrirla, ensancharla más allá de la carne, haciendo un océano de ese punto, rojo, nadar crawl en ella hasta más adentro, gritando en cada boqueo estilo mariposa, de donde el cuerpo supiera que estaba herido, traspasarlo si es posible, dejar a la sangre de los peces brotando, en oleadas que pasen por ahí hasta por casualidad rumbo a otros, miembros que la requieran, algas incluso por las calles submarinas, un maremoto que por la herida abierta de la palabra manen todas las palabras una sobre otra, mojando hasta los cerros tan opacas que no se viera el rojo volviéndose el café de grano de los troncos por capas y leerlas todas horizontales como paisajes y verticales, retratos del fracaso pasional porque nadie lee menos un graznido de pájaro viniendo a la tierra revuelta cuando es maleza aún y nada, en la sangre hasta aletear la amarilla del aroma y del aroma de la azul, herida el arma y presagio un extraño en el gimnasio de la muerte. Pero lo de aislarla lo cedía sinceramente como opción. Palabra, blanca y hueso, fuera del cuerpo la noche amanece, limpia como la hija en el primer día de clases, parche en la boca,
ambas palabras un castigo, una herida la segunda, a lavársela con jabón, diciéndolo. Sin lectura ni más sangre de la prometida por ella como herida. Otro respondía que no, que somos mucha gente y más los lugares sin gente. Y ojo, el grano del papel ha enterrado el resto de los sentidos, arrastrando la quinoa y el cuscús fuera de donde estira la toalla. Cedía, devolverle a los poros lo que las palabras les robaron, el mundo nada menos. Si no me toco un pie con el otro, no sé si estoy descalzo. Devolvérselo en uso de las mismas palabras, vida para las lenguas, manos, narices y orejas muertas, vida a través de su propio asesino, con perdón, sin olvido. Los agujeros en la piel para que entre el día pulsando, en los tapones. La sombra sobre la palabra sombra, me engaña, la creo un doblez del libro de anatomía. Traducir así, páginas transparentes de órganos, huesos, piel, una sobre otra, al tacto tácito. Cuando invoco un recuerdo, es que lo crea. Había perdido la sana costumbre de ponerle nombre a las cosas que quiero. Que la palabra deje de llegar tarde a ellas, apuro nombrarlas con los ojos y solo ven un lugar a la vez. ¿Cuántos seres sabrán que hoy es miércoles? Que el amaretto del helado ya está en la almendra y la chorrea. La almendra anticipando el sol, como las flores del aromo. Cabecita de aromo me cedía, también cachancho. Si es una cosa, exclama cuando le parezco tier. No nombraron colores los antiguos. En rojo, negro y blanco aglutinaron los que vieron. Importa si mate o brillante, si seco o húmedo. No tomaron piscola los antiguos, y un hielo en la piscola parece un ojo de los tuyos. Nunca olvido una cara. Esto que recito viajó al futuro en que lo escuchan, y para hacerlo es al pasado donde viajan. A mi pasado, no al de los antiguos, pero nada es tan espantoso como quien lo cuenta cree que es. La nostalgia, un cuchillo de cocina, o la mancha que limpias con el dedo y ya no está en el dedo ni en la mesa. Cedía que el fin es el fracaso, pero el fracaso no es el fin. El ánfora, pecera, el macetero, las cajas de herramientas, costureros. ¿Cuántas cosas existen que no necesitamos? Para decirte cuánto vales, requiero números y puntos, comas, y aquí no hay. Que la calle me calle entre lo que las cosas dicen y yo, golpeo de ventanas y nada más podría leer del soplo si es que apago la música o se mete entre lo que las cosas dicen y... Antes de venir aquí conversábamos muy brevemente con Ezequiel Seidenberg lo raro, ¿no? Que es leer narrativa después que has leído poetas. Un poco, pero claro, leer narrativa, no voy a leer un cuento entero, ¿no? Así que cogí un fragmento de la novela de La sangre de la aurora, pero claro, un poco como que... Nada, los ubico rápidamente. Es una novela que sucede en los 80s en Perú, y este fragmento corresponde a una de las tres personajes de la novela. Es una fotoperiodista que está llegando justamente por primera vez a Ayacucho, ¿no? Que es digamos, era como el epicentro de todo lo que pasaba en ese momento. Es un fragmento muy, muy corto. El pueblo es una humareda. Se me hace difícil intentar ver algo con claridad. La cámara me pesa más de lo usual. Está bien así. Su peso me ancla a la realidad dentro de esta situación fantasmal. ¿Qué queda después de todo? No queda nada. ¿Hacia dónde voy a mirar ahora? ¿Cuál será el objetivo de mi lente? Avanzamos con cierto temor. Ya vimos lo que podemos encontrar. Pero cada vez es como si no hubiéramos visto nada. Jamás podré decir que lo he visto todo. Sé que siempre hay algo aún más terrible a un par de pasos. El horror siempre puede crecer, expandirse por cada partícula del aire. Cuando la humareda se disipe, ahí estallará nuevamente mi disparador. Haciendo muchos clics, muchas tomas, mi mano guiará la cámara, o será la inversa. El encuadre exacto para mostrar a quién, para qué. A veces prefiero no mirar, que sea la cámara el único testigo. El encuadre gritará lo que se prefiere callar. No puedo creerlo, ese olor, otra vez.
el olor, el silencio. El olor y el silencio acompañan al encuadre aquí y ahora. ¿Qué es mirar? ¿Cómo puedo hacer que el olor se impregne en la foto? 1000 tomas no me bastan, kilómetros de rollos no alcanzan. Pero ahí está la historia frente a mi cámara. Que los ojos puedan oler todo esto y que sientan la humareda despejándose como el telón que pronto develará eso que quiero y no quiero seguir mirando. Que la cámara vea. Al salir del carro, el viento nos recibe con un abrazo incómodo. Teje un silencio que no obedece a estas horas de la tarde. Entre el humo, un perro aparece y se nos acerca, olfateándonos. Perrito. Antes me alegraban los perros, pero ahora se han vuelto mensajeros nefastos. Entre el silencio, el viento y los perros se forma una tríada descorazonadora. Con las cámaras preparadas, seguimos avanzando, hasta que la bruma se disipa y 2 cuerpos nos dan la bienvenida al pueblo. El olor a piel derretida nos atraviesa. Álvaro se aproxima a la mujer. Ha sido un balazo en la cabeza. La mujer es joven, por los 20 y tantos, como yo, tal vez menor. A su lado está el cuerpo de un hombre. De su rostro no quedaba nada. Era una masa devorada por los perros. Quizás por el que nos recibió, aunque otros aúllan a lo lejos. Aquí termina ese fragmento y continúa otro, que es una cita de César Vallejo. Mutilado del rostro, tapado del rostro, cerrado del rostro, este hombre, no obstante, está entero y nada le hace falta. No tiene ojos y ve y llora. No tiene narices y huele y respira. No tiene oídos y escucha. No tiene boca y habla y sonríe. A los 3 por su participación y por estos recuerdos de estos 10 años de la maestría. Recién me entero ahora, Claudia hablaba de la minuciosidad con que nos deteníamos a pensar en las palabras en el taller de traducción. Y recuerdo que cuando Enrique me entregó la versión del prólogo a mi libro Gravedad, hubo ahí una palabra justamente despeluzado que acaba de citar, que a mí me sonó totalmente extraña. Pensé que era de un registro más cercano al chileno y resulta que es un préstamo de Rubén que pasó por Enrique y llegó a mi libro. Entonces, lo que quería preguntarles es esto, ¿no? Cómo la convivencia con las otras versiones del español que ocurren dentro de la maestría enriqueció de algún modo su propia lengua poética, ¿no? Su propia escritura en castellano, ¿no? Fue fantástico, fue como entrar en un caleidoscopio lingüístico. Uno termina volviéndose una especie de recolector de palabras y frases y coleccionándolas y tratando de que ninguna desaparezca. Llegué incluso a llevar un cuaderno con frases. Debería destruirlo. No, no hay que dejar rastro. Más bien publicando. Exacto. Una autobiografía por las frases que uno recolecta. Genial. Plagio. Eso. No, a mí me alimentó muchísimo. Me resultó sumamente fértil ese encuentro. Porque además era un encuentro además con criterios a veces radicalmente disímiles a los de uno. Vaya que era fabuloso, o sea, poder ver el propio lenguaje desde esa extrañeza y decir, vaya, claro, esto, la naturalidad de esto es completamente ficcional. Hay pocas cosas más peligrosas para un escritor que tener una relación natural con el lenguaje, ¿no? Que uno simplemente diga las cosas como si las palabras fueran esas cosas, sin pensarlo mayormente, y ese es un riesgo que se corre grande cuando uno está en espacios en los cuales se habla de una determinada manera y esa determinada manera no está sujeta a atención. Y es algo de lo que, bueno, lo comenté en el texto, ¿no? Es algo que a mí particularmente me ha fascinado siempre. Entonces, desde los más humildes mochileos a lugares que quedaban, no sé, a 100 kilómetros de Santiago cuando era más chico, hasta por supuesto estos viajes a lugares más recónditos, quizás aquello que estoy más atento. Y la verdad que además me divierte particularmente, o sea, yo creo que el 80% de las risas que tengo con los estudiantes en Bogotá comienzan cuando yo les pregunto, alguien está haciendo un comentario y le pregunto como un poco a qué se refiere, qué significa esa palabra, a dónde va. Recuerdo en la última clase que fue justo antes de tomar el avión para acá, que
una de las alumnas puso un texto que hablaba de la cuasitusa. ¿Hay colombianos acá? Ya. Entonces me hablaba de la cuasitusa y le pregunté qué significaba, medio imaginándome cuasi, pero pregunté. Y me dijo que tusa era despecho. Y me dice que uno puede tener la prostitusa, que es como que uno se acuesta con todo el mundo porque está despechado. Y me dijo que uno puede tener todo tipo de tusa, o sea, tusa como sufijo, ¿no? Entonces yo les contaba que de las poquitas cosas que me parecía mejor comparando idiosincrasia, lo peor que uno puede hacer, pero directamente lo dije así, que me parecía mejor la idiosincrasia chilena, que paréntesis, me parece que una idiosincrasia que me parece espantosa, o sea, digo, y que de todas las que conozco, la única que encuentro peor es la polaca y acabo de sacar el pasaporte polaco, pero en realidad esta investigación, tengo las dos peores idiosincrasias que conozco como nacionalidad. Bueno, la cosa es que les dije que en Chile el verbo, o sea, que estar de novios, de estar en pareja, ¿no? Uno dice pololear, en mi polola, soy su pololo. Y encuentro alucinante que estar de novio sea un verbo. O sea, uno lo ejerce, ¿no? O sea, la mamá dice, ay, le está yendo muy mal en los estudios porque se la pasa pololeando. O uno se va al parque a pololear. Entonces eso genera, evidentemente, por dar un ejemplo más o menos gracioso y liviano, genera realidad, ¿no? O sea, me pone en un lugar en el cual estar de novios es activo. Y al yo no tener palabras activas para el despecho, socialmente me está diciendo que ese despecho no tiene el espacio social de justificación. Yo no tengo una prostitusa. Entonces, si yo estoy despechado y me acuesto con todo el mundo, soy prostituto, no prostituso, por ponerlo así, ¿no? Entonces, bueno, en fin, estoy permanentemente atento a eso y me parece muy rico ya directamente la construcción de textos, porque me parece que es una permanente traducción. Cuando uno trabaja también en traducción, empieza a darse cuenta que la escritura misma es una traducción, parece un lugar común, pero es real, ¿no? Una traducción de la realidad. O sea, si yo escribo un texto, hay algún tipo de traducción, sea de la realidad o desde el lenguaje mismo. Y en traducir eso se hace mucho más evidente. Y creo que las traducciones dentro de las mismas variantes del castellano dan cuenta de una riqueza, que es una riqueza que por lo demás, particularmente el castellano, me parece a mí que es hacia la ambigüedad. En general se desarma la precisión del idioma que al menos yo traduzco, que es inglés, se desarma en el español por todas estas variantes y no sé qué escribiría yo sin esas variantes posibles, ¿no? Sobre todo las sintácticas, que me parecen más interesantes, que con las mismas palabras decirlo en distinto orden o con distintas variaciones de palabras que existen, pero que cayeron en desuso, ¿no? Yo lo pensaba más desde un punto de vista de cómo a veces uno asimila o no, ¿no? Toda esa variante que, yo en mi caso, un poco más allá de la maestría que tiene que ver con la ciudad, ¿no? Con Nueva York misma, que es una convivencia donde escuchas, digamos, todas las variables posibles del español. A mí al inicio me causaba cierta tensión a la hora sobre todo a la hora de escribir, ¿no? Pensar, o sea, ¿quién lo va a leer, no? Un poco, y si quien lo lee entenderá cierta cosa de la sintaxis que tú decías, ¿no? Incluso pensándolo más en términos ya de detalle de las palabras, ¿no? Pero yo creo que llegó un punto en que dije, no, ya está. Dije, esta es la lengua que hablo ahora, ¿no? Ya no es el peruano de hace 13 años que vine acá, ya es una lengua, no sé, más, digamos, ¿cómo llamarla? No sé, una lengua más latinoamericana en un sentido, ¿no? ¿Por qué no asumir ese latinoamericanismo en una lengua que asuma, digamos, todas esas variantes, ¿no? Y un poco también, digamos, creo que la parte más liberadora tiene que ver con justamente eso, bueno, quien lo lea que pueda entender lo que puede entender, ¿no? Yo creo que esa parte ya fue un poco más liberadora también al dejar de estresarme tanto por el asunto de esta palabra, si la leo un mexicano o la leo un argentino, ¿cómo la leerán, no? Pasar un poco más allá de eso y dejar que, digamos, el texto mismo de su constitución de lectura. El texto que leíste al comienzo hablaste de zonas de escritura, ¿no? Y me doy cuenta que ustedes están permanentemente cruzando de un género a otro, de una forma a otra, ¿no? Tu traducción, que era como una especie de reescritura también de los sonetos, Enrique, que hizo una novela además de la poesía, Claudia, que lee un fragmento de la novela donde se está recreando a Vallejo, el poeta. Y entonces quería preguntarles en qué medida estos talleres del MFI también contribuyeron a esa expansión, ¿no? Y a esa libertad de viajar entre los géneros, ¿no? que la percibo en todos ustedes. Bueno, es que está en la estructura misma de la maestría, ¿no?
este requisito de que uno salga del género que en principio está trabajando de manera más coherente o más constante en el tiempo, para ir a probar otras cosas, ¿no? Sea narrativa de largo aliento, o breve, o crónica, en fin. Teatro más recientemente, además, que me parece maravilloso. Como que, sin embargo, creo que debe estar en uno un poco el deseo de migrar, ¿no? De que el propio lenguaje migre y se deshaga de las fronteras que él mismo decidió que tenía para derramarse en alguna dirección o direcciones en plural. Pero al menos en mi caso, la traducción me ha permitido imaginar que puedo escribir ficción, que no tengo ningún tipo de talento para eso, pero ninguno. Sin embargo, poder traducir narrativa de alguna manera ha permitido también a mi escritura como escurrirse hacia otros registros. Y eso también pasó dentro del marco de la maestría, ¿no? Como, Yo creo que uno de los grandes méritos de la maestría, y esto es gracias a ustedes los profesores, primero es estructural, que es que este programa, teniendo la misma estructura que el de inglés de la misma universidad, el programa de maestría de escritura creativa en inglés obliga a tomar una decisión previa, una concentración en poesía o en narrativa, y alguien que toma poesía puede estar Joyce Carol Oates en la oficina del lado y no puede ni saludarla porque está en poesía, digamos. Y eso, evidentemente, que hayan liberado ese requisito acá es una maravilla y, o sea, en mi caso, directamente les debo la primera novela gracias a eso, ¿no? Sí, en términos de la escritura de distintos géneros, la verdad que yo dejo hablar un poco al material, que hay ciertos materiales que me piden un aire más narrativo, un aire más fragmentario, etc. Ahora, el cruce de un género a otro, yo la verdad que podría defraudar un poco con mi respuesta, pero yo creo que es mucho más difícil de lo que parece. Como que creo que no es arbitrario, es lo mismo que sucede con las instituciones, no es arbitrario que tengan determinadas características. Pueden ser muy injustas, pueden estar a favor del poderoso, etc., pero responden a determinadas maneras de decir, en el caso del lenguaje de la literatura, ¿no? Y en mi caso algo quise atisbar ahí con lo que fue grabar el disco y también con la novela, que es al tener que adaptar, por ejemplo, si yo estoy en una escena, supongamos que esta es una escena de una novela, ¿no? Y que la siguiente escena yo aparezco cenando en el restaurante, ¿no? El tener que cargar ese movimiento de aquí hasta allá me obligaba a mí a pensar un poco en ese espacio en blanco que yo no trabajaba como en mi poesía. Y eso me hacía acceder a espacios del inconsciente que no había accedido antes, espacios definitivamente más perversos, digamos, como de verdad. Entonces, claro, yo tenía que describir, necesito en esta escena describir a este tipo que murió. Y me pongo a investigar, bueno, cómo se descomponen los cuerpos, etc. Y me entro a un lugar como investigativo que se ha ido acendrando. De hecho, la novela que escribo hoy la siento directamente, a falta del doctorado que ustedes tienen o tendrán, se ha transformado un poco en mi tesis como de doctorado, ¿no? Llevo años investigando y transformando una investigación en ese espacio narrativo. O sea, quiero decir que no podría estar más a favor de ese cruce entre géneros, pero que también creo que algo tienen esos géneros que los hace fluir a su manera, ¿no? Y eso fue dificultades que afronté. Creo que las partes que me generan dudas hoy de mi primera novela son aquellas más logradas en un sentido poético en términos tradicionales. Son aquellas escritas prácticamente en decasílabos, digamos. Sí. Entonces, sí, como ese cruce, me interesa ese cruce como problemático. Creo que cuando empecé a escribir no me preocupaba tanto la cuestión del género. En general no me interesa mucho la cuestión del género en tanto etiqueta, ¿no? Sí está, como dices, ¿no? La cuestión de lo institucional, de lo que es un género, pero pensándolo más desde la escritura de una novela, ¿no? Yo creo que, y esto pensando aquí en todo lo que conversamos con Diamel en los talleres, pensar siempre en la novela misma, ¿no? Ya desde Cervantes, ¿no? Pensarlo como, digamos, como ese género que puede asumir otros géneros, ¿no? Por eso justamente me interesaba leer este fragmento donde
conscientemente incluí varias veces a Vallejo en la novela, ¿no? Porque justamente creo que es un género que lo permite, ¿no? Y creo que esa libertad de escritura que permite la novela es lo que me atrae de ella como género, ¿no? Y pensándolo específicamente en términos de los cursos de la maestría, había comentado en el pequeño texto que leí, yo en un punto pensaba escaparme del asunto de la poesía, ¿no? Pero claro, caí en el taller de traducción y terminamos trabajando mucha poesía, ¿no? Además que tengo poesía por ahí escrita, pero esa sí no me atrevo a publicarla, entonces es un poco más complicado eso. Tradujiste a un poeta, ¿no? Traduje, claro, hice la traducción de Eugenio Andrade, un poeta que a mí me encanta, está pendiente esa publicación todavía, ¿no? Pero en términos justamente de esos cruces de género, creo que más que el cruce me interesa una escritura genérica, ¿no? Una escritura que rompe el género mismo, ¿no? Porque el género mismo siempre es opresión, de alguna manera.